Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra Eucaristía. Hoy, Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a cantar, sí, es un canto muy conocido, bastante antiguo, pero antes vamos a leer todas las estrofas, cantaremos solamente dos. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento. Y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Su nombre es el Señor y sed soporta, y está en quien de justicia va sediento. Y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Su nombre es el Señor y está desnudo. La ausencia del amor hiela sus huesos, y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su dinero. Su nombre es el Señor y vive enfermo, y su agonía es la del enfermo. Y muchos que lo saben no hacen caso, tal vez no frecuentaba mucho el templo. Su nombre es el Señor, y está en la cárcel, y está en la soledad de cada preso, y nadie lo visita, y hasta dicen, tal vez ese no era de los nuestros. Su nombre es el Señor, el que sed tiene, quien pide por la boca del hambriento. Está preso, está enfermo, está desnudo. Pero Él nos va a juzgar por todo esto. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Intenciones para hoy. El viernes pasado, antier, murió nuestro querido primo, Alberto Zárate Arenas. Acompañamos a su esposa Yolanda, a sus hijos, a su hija, a Sergio, a Oscar y a Clemencia. El 9 de mayo murió Ruby Ruiz de Montoya. Pedimos por Elizabeth también, la hermana de Dilia, que murió por el COVID. Por la familia Nao Salazar, que ya se va recuperando poco a poco. Por nuestra querida Ana Cecilia Corzo de Núñez. Le pusieron su marcapasos y está en franca recuperación. La tía Cecilia murió el 31 de mayo. Pedimos en especial por el tío Albertico. María Cristina Toscano,
tuvo una intervención, resultó todo mejor de lo que se pensaba. Carlos Julio Bermúdez está muy delicadito con el COVID. Falleció Gustavo Peña Cardona. Piden por ella a sus compañeros de empresa Aviatur. El Zarco Freddy cumplió años el 1 de junio. Cumpleaños de Patricia Angarita. Y Gustavo, el compañero, el esposo de Margarita, cumple 9 meses de su resurrección. Murió también Luz Aminta Gamboa, muy amiga de Rosario. Dora Inés Torres, Doris, tiene el COVID, gracias a Dios de una manera leve. Nuestro hermano Fabio Ramírez cumplió años el viernes 4. Gerardo Echevarría también tiene el COVID, leve, gracias a Dios. Diego Cárdenas sí está muy delicadito. Murió Adriana Vélez González. El jueves 10 cumpleaños nuestra querida Constanza Rodríguez Ajelvis. Murió Itis Esquiaki por el COVID. Ella era muy amiga de Genia. Genia, que cumplía ese día, el viernes, cumplía años. El mes pasado se me pasó, pero ella me perdona. La quiero mucho. El 14 del mes pasado cumplió años mi querida Gloriosa. Katiuska, hermana de las siervas de San José, en el Brasil, está en un tratamiento delicado. Anoche falleció Pedro Gómez Gómez. La hermana de Alirio, nuestro amigo Alirio, Marta Lucía Betancourt, está también enfermita, no es de COVID. Y la mamá y la hermana de José Alejandro, nuestro amigo José Alejandro, nuestro hermano. Doralba el hermano y Rosalba la mamá están con el COVID. La mamá, menos mal que había sido ya vacunada. Y damos también por la situación de nuestro país. En este momento la Asamblea Nacional está en diálogos. Que resulte algo. Bueno, algo bueno. Algo bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz del Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Pedimos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Jesús. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión.
Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del Éxodo. Estando los israelitas en el desierto de Sinaí, bajó Moisés del monte y comunicó al pueblo el decálogo del Señor y los demás mandatos. Y el pueblo contestó a una: pondremos en práctica el decálogo que promulgó el Señor. Entonces Moisés lo puso por escrito. Madrugó y levantó al pie del monte un altar y 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer holocaustos y hacer sacrificios de comunión, inmolando novillos en honor del Señor. Después tomó la mitad de la sangre y la echó en recipientes, y con la otra mitad roció el altar. Tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que dice el Señor y obedeceremos. Y con el resto de la sangre roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor hace con ustedes, de acuerdo con las palabras del decálogo. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo, sumo sacerdote de los bienes definitivos, pasó a través de un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no de esta creación. Después de haber derramado no la sangre de machos cabríos o novillos, sino su propia sangre, y entró una vez para siempre hasta el santuario, mereciéndonos la redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y toros, las cenizas de una novilla esparcidas sobre los impuros, no puede consagrarlos, las cenizas de una novilla esparcidas sobre los impuros pueden consagrarlos, devolviéndoles la pureza externa. Con mayor razón la sangre de Cristo, que en oblación espiritual y eterna se ofreció a Dios como víctima sin defecto, purificará nuestra conciencia de obras muertas, para ponernos al servicio del Dios vivo. Por eso Él es mediador de una alianza nueva, o sea, del Nuevo Testamento. Con su muerte nos redimió de los pecados cometidos bajo la primera alianza, y así los que hemos sido llamados a la herencia eterna podremos recibirla de manos de Dios, que nos la prometió. Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brasma de Colombia. Domingo 6 de junio, el cuerpo y la sangre de Cristo. Domingo de Corpus, del Evangelio según San Marcos.
El primer día de la fiesta del pan ácimo, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús los discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena pascual? Él envió a 2 de ellos diciéndoles: vayan a la ciudad. Allá les saldrá al encuentro un hombre cargado con una tinaja llena de agua. Síganlo, y en la casa donde entre, díganle al dueño de la casa: el maestro manda preguntar dónde está la sala para comer el cordero pascual con sus discípulos. Y él les mostrará una sala grande en el piso alto, ya lista y arreglada con cojines. Prepárennos allá lo necesario. Los discípulos se fueron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la cena pascual. Cuando estaban comiendo, Jesús tomó pan, pronunció sobre él la bendición, lo partió, se lo repartió y les dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dio gracias a Dios y se la pasó. Todos bebieron de ella, y él les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por todos. Yo les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Y terminado el canto de los salmos, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Hoy por hoy, fruto de la pandemia, constatamos que la casi totalidad de nuestras relaciones se han convertido en virtuales, en contactos por teléfono, por videollamadas o en reuniones por distintos motivos, sea de trabajo o familiares, motivadas por circunstancias precisas previamente programadas, rutinarias o eventuales, y por motivos alegres o luctuosos en plataformas como WhatsApp, Meet y Zoom. Igualmente, la hostia consagrada, cuerpo de Cristo, ha pasado para la inmensa mayoría de los católicos a ser un objeto virtual que se contempla en las pantallas de sus celulares, computadores y televisores. Ya no se recibe en la mano ni en la boca, no se toca, y ha llegado a querérsele como se quiere al retrato de los seres amados que se fueron para siempre. Cuerpos que no se encuentran y se tocan, acaban por ser extraños, y poco a poco se convierten en nostalgia para quienes los experimentaron como fusión, beso y abrazo, o como nada, o un simple cuento, o fábula para quienes por casualidad se conocieron en las pantallas de sus artefactos electrónicos. El problema es real y buscar soluciones se hace prioritario. El revivir en nuestros hogares, verdaderas iglesias domésticas, los ágapes de las primeras comunidades cristianas, nos abre a la esperanza. Hoy celebramos la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo, Corpus Christi que llamábamos. Como nos decía el Papa Francisco hace un año, celebrando este efemérides, ya en tiempos de pandemia, Jesús está presente en el sacramento de la Eucaristía para ser nuestro alimento, para ser asimilado y convertirse en nosotros en esa fuerza renovadora que nos devuelve la energía y el deseo de retomar el camino después de cada pausa o caída. Pero esto requiere, continuaba el Papa, esto requiere nuestra voluntad de dejarnos transformar en nuestra forma de pensar y de actuar. De lo contrario, las celebraciones eucarísticas en las que participamos se reducen a ritos vacíos y formales. No se puede participar en la Eucaristía sin comprometerse a una fraternidad mutua que sea sincera. Pero el Señor sabe que entre sus discípulos siempre existirá la tentación de la rivalidad, la envidia, los prejuicios, la división. Por eso recibimos a Jesús para que nos transforme desde dentro
y recibir a Jesús para que haga de nosotros unidad y no división. Hasta aquí el Papa. Pero es bueno recordar también que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la cabeza y nosotros sus miembros. Y que Jesús está presente de manera especial, no solo en la Eucaristía, sino también en el cuerpo de los hermanos que sufren. Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve sed y me dieron de comer. Sed, hambre y me dieron de comer, sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. En la cárcel y fueron a verme. Entonces los discípulos dirán: ¿cuándo, Señor, te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Se cuenta que en una ocasión, Monseñor Helder Cámara, nominado varias veces a Nobel de Paz, murió en 1999 a los 99 años de edad. Celebraba una Eucaristía en una favela de Río de Janeiro, donde era obispo auxiliar, y que en el momento de la comunión la hostia consagrada se le cayó y cayó en el barro donde celebraba. La gente gritó. El viejito simplemente la recogió, la limpió un poquito con la mano, la comió y dijo: les escandaliza que la hostia consagrada haya tocado el barro y no que ustedes, también cuerpo de Cristo, vivan en el barro. ¿Tendrá sentido adorar a Cristo Eucaristía, celebrar la Eucaristía, escandalizarnos porque alguna vez un templo es profanado, pero permanecer impasibles, indiferentes ante la profanación del cuerpo de Cristo en tantos hermanos, millones y millones, las mayorías, despojados de sus derechos, de su memoria, de su dignidad, como los niños del póster de invitaciones a esta celebración, que buscan alimento en la basura? Ese es el gran pecado que tiene nuestra patria y la causa de la situación que estamos viviendo. Junto a la corrupción hay permisividad, junto al dolor, indiferencia, junto a la injusticia, la connivencia, complicidad, contubernio. Y la mayoría de nosotros, cristianos de costumbre, cristianos de pacotilla, junto a la Eucaristía, ponemos cara de estampitas, sentimientos de lástima, hacemos justificaciones del orden establecido, acusaciones y descalificaciones, explicaciones, excusas. En el fondo, la defensa solapada de nuestro estilo de vida
y de las tradiciones, privilegios, normas y leyes amañadas que son la causa del caos actual. La protesta ciudadana es legítima. No se puede criminalizar. Su manipulación, venga de donde venga, y su vandalización son inaceptables, así como la respuesta violenta e indiscriminada como única respuesta oficial a la misma. Se debe hacer algo de fondo. La conversión debe ser real. Como nos dice el Papa, dejarnos transformar en nuestra forma de pensar y de actuar. No se trata de hacer lo que se está intentando en estos últimos días, con las ofensivas diplomáticas y la desinformación de la mayoría de los medios que defienden los intereses de sus dueños y patrocinadores. Tapar todo para que los visitantes, los inspectores crean que todo está bien y bajo control. Pero el problema sigue. El problema es real y se agrava. No se soluciona con promesas que no se cumplen y dilatando todo para que se vayan agotando las fuerzas. Los gatos salvajes esconden sus heces para evitar llamar la atención de otros depredadores hacia ellos mismos o hacia su camada de gatitos. Los gatos domésticos también tienen ese instinto de autoprotección, y aunque no tienen depredadores, es posible que entierren sus excrementos por precaución. Se puede maquillar y tapar el problema, pero así solamente se pospone para que se muestre más adelante con mayor y renovada furia. Se necesitan cambios profundos en las instituciones del Estado y una verdadera lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico que patrocina y permea todo y de lo cual poco se habla. Dijo además el Papa Francisco hace un año, en plena pandemia: muchas veces alguno va a misa, pero porque hay que ir como acto social, respetuoso, pero social. Pero el misterio es otra cosa. Es Jesús presente que viene a alimentarlos. Jesús que quiere lo distinto, el reino, la igualdad de oportunidades y no la perpetuación de la injusticia. Dijo además, acabando el Ángelus: somos comunidad alimentada por el cuerpo y la sangre de Cristo. Encomendémonos a la Virgen María. Eso intentamos hacer nosotros. Renovemos la fe en ese Dios que quiere la justicia, que quiere la igualdad de oportunidades para todos, que quiere reformas reales y no promesas, que quiere acciones y no palabras, en el Dios que se hace pequeño, que se conmueve, que no solamente se mete en las sandalias del otro, sino que se hace cuerpo de los otros, de los que sufren. Renovemos la fe en el Espíritu, que nos da fortaleza, que nos ilumina, nos debe mostrar los caminos que conducen a la paz y nos da la fuerza para que lo logremos. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar,
En Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concede, bondadoso Señor, a tu iglesia los dones de la paz y de la unidad, significados místicamente por la oblación de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien como verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como primera víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado en su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la Eucaristía, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos que todos los que nos reunimos a compartir este misterio de la Eucaristía, este cuerpo entregado, esta sangre derramada, aprendamos a entender el valor de este sacrificio, de esa entrega, y aprendamos a vivir en la comunión de espíritus. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco, para que con su ministerio vaya renovando en el corazón de todos nosotros lo que el mundo necesita, un corazón nuevo, generoso y dispuesto. Te pedimos, Señor, por nuestras iglesias locales, por nuestros obispos, por nuestras familias, que van entendiendo cada vez más que un hogar que se una en el nombre del Señor es una iglesia doméstica. Te pedimos, Señor, por nuestra familia carmelita también, para que todos nosotros, con el espíritu y el carisma que nos has dado,
sepamos entregar con generosidad lo que es un don para el bien de todos. Te pedimos por todas estas personas que mencionamos al principio, unos enfermos, otros que ya murieron, unos dándole gracias a Dios por el don de la vida y del cumpleaños. En fin, Señor, es toda la vida la que queremos poner en tus manos. Te pedimos muy especialmente por los miembros más sufrientes de tu cuerpo, por aquellos que no tienen casa donde vivir, que andan sin familia, solos por la vida, los que tienen hambre, los que están enfermos, los que están en una cárcel, quizás sin que nadie los visite, unos justos y otros culpables, pero solos. Que esta Eucaristía, Señor, nos ayude, celebrando tu cuerpo entregado y tu sangre derramada, a dar lo mejor de nosotros mismos por los miembros más débiles de nuestra comunidad. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos el don de tu paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Digamos juntos la oración de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta Nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. y Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Y este es Cristo, el Hijo de Dios, que perdona nuestros pecados. Dichosos nosotros, invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos den fuerza para esta vida, nos guarden para la vida eterna. Amén.
No podemos quedarnos con lo virtual. Cuerpos que no se encuentran, cuerpos que no se tocan, que no se acarician, acaban por ser extraños. Las primeras comunidades vivían encerradas, más que nosotros, por miedo a la muerte. Pero celebraban la cena, celebraban el ágape, partían el pan y así la cena se actualizaba para ellos. Tomaban fuerza y sentían el Señor con ellos. También nosotros estamos volviendo a esa tradición en nuestras casas. Se bendice también el pan, se parte y se comparte. Así celebramos también la presencia del Señor entre nosotros, su cuerpo entregado, su sangre derramada. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, que nos anticipe en el tiempo la recepción de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros, sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. Podemos seguir en paz y compartiendo la vida y compartiendo el pan. Al construir en este mundo el amor, que
en luchar por los hermanos y hacer la comunidad. Cristo vive en la solidaridad. Cuando el pobre cree